Un saludo muy especial, muy afectuoso a la senadora Tania Vega, que ha sido alma no solamente de este foro, sino de la lucha de todos quienes han sido víctimas como héroes de la patria de los falsos testigos, de la incuria, de la negación de la justicia. Su trabajo abnegado, su apoyo no solo a su familia, sino a tantos cientos de colombianos que han sufrido la persecución y que no han tenido una voz, la han tenido en ella como representante de esa lucha que por eso Colombia la llevó de la mano del señor presidente Álvaro Uribe Vélez a ser hoy senadora de la República. Así que un saludo y un agradecimiento, senadora, por todo su trabajo. Un saludo muy especial al insigne escritor y patriota, sobre todo para los colombianos, por encima de sus cualidades como periodista y escritor, Plinio Apuleyo. Usted ha sido faro para todos nosotros de no desmayar en la búsqueda de la verdad, de investigar, de escribir, de denunciar públicamente. Y creo que en la medida que su espíritu, personas como usted existan, en Colombia la mentira no va a prevalecer. Al colega y amigo, abogado distinguido, doctor Víctor Mosquera, mi gratitud y reconocimiento por su trabajo en el ámbito internacional, donde no habíamos hecho presencia y que gracias a usted y a su grupo de colaboradores estamos hoy muy activos en todos esos escenarios. Un saludo muy respetuoso a todos los generales, almirantes, activos y en uso de buen retiro, y a todos los colombianos. Me han pedido que hoy les hable por espacio de pocos minutos acerca de las que se ha denominado falsos testigos de los héroes de la patria. Y entiendo que el adjetivo héroes de la patria está referido primordialmente a los soldados, policías, infantes de marina, aviadores, que con su sacrificio han tenido no solamente que arriesgar sus vidas, sino también su libertad en defensa de todos nosotros. Pero también hay otros colombianos que sufren de esos mismos males. Me remitiré en la exposición oral a dos casos del señor coronel Luis Alfonso Plazas Vega, ya muy conocido por ustedes, y el señor almirante aquí presente, ni más ni menos que el almirante Arango Bachi. Gabriel, mi amigo, fue, digamos, la víctima más visible que ha tenido Colombia de esos falsos positivos, que llevó incluso a que la Corte Suprema de Justicia compulsara copias de manera unánime en esa materia y que abrió, digamos, un capítulo en la historia judicial de Colombia. Los otros casos que traigo estarán en la presentación que tendrá la senadora para su publicación. En aras del tiempo, que sé que es limitado, solo me referiré a estas dos circunstancias de los dos casos del coronel Luis Alfonso Plazas Vega y del almirante Arango Bachi. Pero en primer lugar, quiero hacer una muy breve mención a que el fenómeno de los falsos testigos pues no es, por supuesto, atribución a la inventiva de quienes hoy persiguen a la fuerza pública en Colombia. Por lo menos desde la casta Susana, en el relato de Daniel en la Biblia, se mencionan los falsos testigos, de cómo dos viejitos libidinosos decidieron inculpar a la casta Susana por no acceder a sus pretensiones de abuso sexual. Y gracias a que ella se mantuvo, como su nombre para la historia pasó, casta, terminó enjuiciada, y Daniel pudo descubrir a los dos mentirosos, a los dos falsos testigos, y ellos condenados a la muerte. Es decir, tenemos miles de años de historia de la cobarde actuación de los falsos testigos. Y sería muy largo de mencionar los ejemplos en la historia, pero simplemente cito este precedente, el más antiguo que yo conozco, para hacer mención a que lo que ha ocurrido en Colombia no es nuevo, no por ello no es grave, muy grave. Desde el punto de vista cronológico,
aunque los hechos del Palacio de Justicia de 30 años son más antiguos, la presencia de falsos testigos en los casos de del coronel Luis Alfonso Plazas Vega y del almirante Arango Bachi tienen una situación un poco inversa. Primero se presentaron los falsos testigos en el caso del almirante Arango Bachi y luego esa metodología se utilizó en el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Así que mencionaré de manera paralela los dos casos particulares. ¿Qué tienen de característico? Primero, a diferencia de muchos de los falsos testimonios en los casos de los paramilitares, aquí no se refiere de muertos o dichos de oídas de muertos para que estos muertos no puedan refutar lo que han dicho los testigos falsos, que es el procedimiento cobarde que utilizan los paramilitares o quienes los apoyan. Aquí estamos hablando de dichos de personas de carne y hueso que alegan ser directos testigos presenciales, que han observado directamente lo que supuestamente ocurrió y que por eso adquieren un enorme valor probatorio y que además dan la apariencia de ser corroborados. Por ejemplo, en el caso del señor coronel Luis Alfonso Plazas Vega, apareció un testigo estrella, el ya fallecido Edgar Villamizar Espinel. Se presentó pues, con una serie de detalles que luego nos permitió llegar a la verdad, pero se presentó clonándolo, o sea, en primer lugar suplantándolo y segundo haciendo ver que él directamente había presenciado unos hechos muy graves. A alguien le pregunta, dice el falso testigo al coronel Plazas, ¿qué hacemos con la gente? Y es donde manifiesta abiertamente, cuelguen a esos tales. Entonces ustedes se imaginarán el impacto de una declaración de ese tipo, de un supuesto testigo presencial que da ese relato. Y como sabemos, ni fue él porque no estuvo, ni podía haber sido él si hubiera estado porque nunca estuvo. Es decir, ni él dio esa declaración, ni tampoco si él hubiera podido haber dicho eso en la medida en que él no estuvo en los hechos del Palacio de Justicia. Pero no es el único testigo que declara falsamente, porque además en este caso es clonado, sino que luego declara él la verdad de que él nunca dijo eso y que nuestra visión de justicia no la apoya inicialmente. Aparece otro falso testigo, Tirso Sáenz Acero, preso, condenado, quien dice otra serie de mentiras desvirtuadas, pero por hacer ver que este testigo presencial aparentemente es creíble, hasta que finalmente se puede demostrar que nada de lo que dijo es cierto, que todo está refutado y por eso finalmente se desecha. O César Sánchez Cuesta, o Ricardo Gávez Mazuera, etc. Entonces, ¿qué de común tienen esos falsos testigos, exceptuado el clonado? Que dicen algo que supuestamente observan y en segundo lugar dicen algo que aparentemente es corroborado. ¿Cómo se descubren esos falsos testigos? En la corroboración, que finalmente lo que ellos dicen no es realmente corroborado con pruebas exógenas, independientes, convergentes, en un trabajo investigativo serio. Esto que se demostró al tribunal y que tuvo una ponencia magistral del magistrado Hermes Darío Lara Acuña, que desafortunadamente tuvo que ausentarse, fue el primero de la Administración de Justicia de Colombia que develó semejante trama, que sin embargo no tuvo el apoyo de sus colegas, pero que en buena hora la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, el 16 de diciembre, como ustedes saben, del año pasado, finalmente decidió darnos la razón y considerar que el coronel Luis Alfonso Plazas Vega no solo era inocente, sino que ciertamente había cuestionamientos y ordenó compulsar copias a los falsos testigos. Ese modus operandi se vio con mayor claridad, si se quiere, porque aquí hubo una mayor inmediatez sobre la falsedad en el caso del señor almirante Gabriel Arango Bachi. En el caso de él, la primera falsedad puesta provino de un agente del Estado, de un oficial de inteligencia del
del Estado, de un hoy vicealmirante de la República, activo, quien falsamente manifestó que le habían entregado un recibo con la huella del señor almirante. Y esa mentira, probada gracias a la actuación investigativa y técnica, llevó a que la Corte Suprema de Justicia, de manera unánime, compulsara copias contra ese, en esa época, capitán de navío, hoy vicealmirante, activo, contraalmirante con antigüedad vicealmirante. Pero además, en ese caso, se utilizó un agente infiltrado, un tal alias Blacho, en donde, gracias a las mentiras de ese personaje, Juvenal Serna Mariz, el señor almirante fue privado de su libertad. Y atérrense ustedes, hoy ese falso testigo, ese tal alias Blacho, ese Juvenal Serna Mariz, está privado de la libertad. Fue procesado, está siendo procesado por la Fiscalía y sale la Fiscalía, fiscal delegante de la Corte, a la defensa del falso testigo. Del mundo al revés, en lugar de perseguir a los falsos testigos, ahora la Fiscalía defiende a los falsos testigos. Afortunadamente todavía sigue preso. A otros los han asesinado. Otro de esos falsos testigos fue Said Miguel Matos Montero, quien sigue libre y después de 6 años nuestra justicia no actúa contra él. Y por último, Jaime Alberto Pérez Charri, quien se arrepintió siendo falso testigo, quien le dijo la verdad a la Procuraduría, a la Corte Suprema, y fue asesinado por eso. Y hoy ese crimen está impune. Conclusión, estimados amigos, en 2 casos de laboratorio de oficiales insignia de nuestra fuerza pública, héroes de la patria como el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, almirante Gabriel Ernesto Arango Bachi, ambos utilizando el procedimiento de falsos testigos, sin una debida corroboración, privándose de la libertad, presentándolos ante la opinión pública como criminales, que gracias a Dios lograron su absolución. ¿Qué debemos aprender de esa situación? Primero, que el sistema de justicia, sea acusatorio o sea inquisitivo, no es vacuna que garantice que no va a haber falsos testigos. En estos 2 casos era sistema inquisitivo, no era sistema de la ley 906, de la ley 600. Ha habido muchos de la ley 906 también, pero estos 2 que me refiero fue con la ley 600. Segundo, en ambos casos tienen de común que es la propia sistema judicial, los propios organismos de inteligencia, los que utilizan a los falsos testigos. O sea, los falsos testigos no llegan en paracaídas como espontáneos a los procesos. Llegan traídos por los investigadores, ya sea de policía judicial o de inteligencia o incluso por los propios fiscales. Supuestamente el testigo que no era testigo realmente fue clonado, Villamizar, entró a la escuela de caballería escondido en el baúl de un carro, introducido por la fiscal Ángela María Buitrago. Ese es el proceder de la justicia, ¿no? Después de que se supo que ni siquiera había ido y que era alguien que habían clonado. En el caso del almirante Arango Bachi, estimados oyentes, en el caso del almirante Arango Bachi, aquí presente, utilizaron el procedimiento de una huella falsa. Y 2 entidades de inteligencia, el DAS y el CTI, inicialmente dijeron en 3 conceptos diferentes que esa huella era el almirante. Gracias al trabajo de la prensa y de los investigadores y 2 pericias posteriores, se pudo probar que había sido utilizada su huella y puesta en un sello de
corcho en un papel. ¿Qué más tienen de común estos falsos testigos? Tienen de común que la corroboración que exige toda esta prueba para ser valorada es precaria, porque justamente los interesados en que no se corrobore, que son los defensores, normalmente no permiten que podamos alegar en etapas tempranas de los procesos, porque hay que tener preso a alguien para que ya preso ante la opinión pública esté condenado. Es decir, la corroboración efectiva que puede la defensa hacer para desvirtuar que no fue efectivamente la verdad lo que se dijo, es decir, que no fue realmente corroborado, la defensa solo lo puede lograr en etapas tardías del proceso, básicamente en el juicio, cuando ya lleva meses y a veces años de privación de la libertad, o en ocasiones en recursos de apelación o extraordinarios de casación. Y por último, estos falsos testigos tienen de común la impunidad, que es la mayor recompensa, porque finalmente no les pasa nada. ¿O ustedes cuántos falsos testigos ven privados de la libertad, ven condenados y ven además cumpliendo las sentencias cuando la fiscalía no los procesa, o si los procesa luego los defiende? En virtud de ello, y para concluir, estamos en mora, y senador Andrade, ya que usted llega, que ha sido muy activo en esos temas, estamos en mora de actuar legislativamente con cerrojos para que los falsos testigos no sigan proliferando en nuestra administración de justicia al amparo de la incuria judicial. Para ello, no basta simplemente que se diga, sí, tiene razón, usted es inocente, almirante, usted es inocente, coronel, usted es inocente, hasta luego, 1 año y medio preso, 8 años y medio. No basta ni siquiera que se procese a los falsos testigos y se los encuentre culpables y se les condene. Es que hay que prevenir que lleguen los falsos testigos. ¿Y cuál es la manera de prevenirlo? En primer lugar, ¿cómo es posible que se busquen los falsos testigos en las cárceles? El doctor Restrepo hizo mención a un caso que yo llevo contra el senador Iván Cepeda. Como está en manos de la Corte Suprema y todavía no hay una definición, entenderán que no puedo entrar a develar la información sujeta a reserva. Pero lo que les puedo decir es que en esos casos de la actuación del senador Cepeda hay, a mi juicio, evidencia que si fuese no Iván Cepeda, sino un miembro del Centro Democrático, estaría no solamente preso, sino condenado. Pero en Colombia, pues, todavía desafortunadamente miramos no igual a todas las personas que son procesadas, y ha sido muy difícil, a pesar de todas las pruebas, que los casos avancen. Entonces, lo primero que hay que limitar es la capacidad de llevar falsos testigos. Luego, cuando alguien va a buscar a un potencial testigo, desde el primer minuto de contacto tiene que ser grabada en video y con testigos ese contacto. Así se podrá establecer si es verdad o mentira que le sugiere lo que diga, si es verdad o mentira que recibió promesas de dinero, pagos, recompensas, etc. Segundo, una vez que se establezca mediante esas precauciones de cómo se llega a ese falso testigo, debe siempre, sin excepción, ser corroborado antes de que pueda ser impuesta una medida restrictiva de la libertad de cualquier persona. Y no al revés, primero lo aprendemos, lo encarcelamos y que luego se defienda como pueda. Y tercero, y con eso termino, una vez que quede establecido que ha ocurrido ese falso testimonio, no puede haber más ligereza, más connivencia, sino que tiene que existir una ejemplar sanción. En Atenas, un falso testigo terminaba sufriendo los mayores rigores a la tercera, como en el béisbol, el tercero es strike, ponchado. En Colombia no puede ser a la tercera, tiene que ser a la primera. Así que mi invitación, mi agradecimiento
para que de estos foros salgan no solamente la oportunidad de expresar las experiencias vividas de los casos, sino más importante aún, traer propuestas para que se tomen medidas que eviten que en el futuro se sigan presentando casos de falsos testigos y que la justicia que nos amenaza, o la llamada justicia de las FARC, del Tribunal Especial para la Paz, no se convierta ahora en la panacea de los falsos testigos, porque hasta ahí llegará la democracia en Colombia. Muchas gracias. No tenemos micrófono. Mi general Cifuentes, usted tiene toda la razón. La impunidad de los falsos testigos es el presupuesto para la impunidad de los funcionarios de nivel de policía judicial o de fiscalía o judicatura que los utilizan. Pero claro, si se garantiza la impunidad del falso testigo, se garantiza la impunidad de quien lo trae. Si se procesa efectivamente al falso testigo, este terminará contando quién lo trajo. Por eso sorprende no solamente la incuria de no procesarlos, sino en los pocos casos que se procesan, cambian a la fiscal que lo logra someter al rigor de la justicia, como el caso del señor Almirante Arango Bachi, la fiscal que llevó a alias Blacho a la cárcel, la cambiaron y pusieron a la fiscal Ladino, que hace, por cierto, honor a su apellido, y ella es la que sale a defender a los falsos testigos, en este caso alias Blacho. Entonces, con eso estamos asegurando la impunidad. O sea, esto va de la mano, sin duda. Primero el falso testigo y luego detrás de quien lo lleva. Más aún, insisto, lo mejor es prevenir los falsos testigos, porque son de vieja data en la historia de la humanidad. Entonces hay que tomar esas medidas. Si lográramos que esas medidas se implementaran, se reduciría, les aseguro, los falsos testigos. Y si llegasen, se someterían al imperio de la ley. Y sobre todo, no se cometerían las injusticias porque se detectan a tiempo. Yo no les vine a hablar hoy, está en mi presentación, de otros casos que no involucran militares, pero que involucran a quien ostentó la mayor honor que puede tener un colombiano, que es el presidente de la República, y cómo se han empleado multitud de falsos testigos en contra del señor presidente Álvaro Uribe Vélez. Eso está en mi presentación, algo de ello es público, otro no, porque está sujeto a reserva en las investigaciones, pero todos tienen de común el mismo patrón.